Hola, hoy vamos a hablar sobre la historia de la teoría de la compacidad, pero antes de ello, definamos brevemente el concepto de compacidad. Este concepto es, como lo dice Butler, el más abstracto pero también el más potente de la topología. La compacidad es una propiedad de los conjuntos que nos dice si un conjunto es compacto o no. Ahora bien, ¿qué es un conjunto compacto? Para definir esto, primero tenemos que definir otros dos conceptos. Primero, cubierta abierta de un conjunto. Segundo, su cubierta finita. Primero vamos a definir el primer concepto. Entonces, sea K un subconjunto de los reales. Entonces, cualquier colección de los conjuntos G es una cubierta abierta de K siempre que la unión de dichos conjuntos contengan a K. Ahora veamos qué es una subcubierta finita. Sea la colección de conjuntos de G una cubierta abierta al subconjunto K. Entonces, si podemos tomar una cantidad finita de los conjuntos de la colección G para formar una subcolección G' y se cumple que K está contenido en la subcolección G', entonces G' es una subcubierta finita de G. Los matemáticos del siglo pasado llegaban a la siguiente definición: un subconjunto K de los reales es compacto si, solo si, todas las cubiertas abiertas de K tienen subcubiertas finitas. Ahora sí, vamos a explorar la historia o evolución del concepto de compacidad, y ello nos remite a la mitad del siglo XIX, donde se le da mayor rigurosidad a las matemáticas y fue un escenario muy fructífero protagonizado por los matemáticos Cantor, Rutherford y Dedekind. Dicha época permitió dar solución a muchos problemas que afectaban a los griegos, como las aporías de Zenón y lógicamente pronto a lo que nos interesa, la compacidad. Según Arboleda, durante esta época los matemáticos iniciaron a entender y detallar las propiedades fundamentales de la recta. En estos estudios se produjeron teoremas que dieron origen al concepto de compacidad. Además, en el estudio de la recta encontramos dos líneas de investigación principales. La primera está enfocada en el estudio de funciones definidas de las sucesiones de los números reales, que fueron abordadas por Bolzano y Weierstrass. La segunda línea de investigación está enfocada en las características topológicas de la recta, y en esta encontramos los trabajos de Borel, Eduardo Heiner y Lebesgue. Comenzamos hablando acerca del estudio de las funciones definidas en las sucesiones de los números reales. Ello nos lleva hacia el origen de la compacidad secuencial y nos remonta a los trabajos de Bolzano, más concretamente el teorema según el cual toda sucesión acotada de números reales tiene una sucesión convergente. También brinda ideas para la elaboración de los conceptos actuales como la propiedad de la menor cota superior para los números reales y el teorema de valor medio. Cabe resaltar que estas ideas no fueron relevantes para su época y tuvieron que transcurrir 50 años para que fueran redescubiertas. Estas propiedades fueron redescubiertas por Weierstrass en 1877, las cuales le permitieron demostrar la existencia de los extremos de una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Cabe mencionar que Frisch, quien definió compacidad secuencial en su tesis 1906, dijo que su deseo vino a generalizar el teorema de Weierstrass a espacios abstractos. Actualmente conocemos esta propiedad como la propiedad de Bolzano-Weierstrass o compacidad por punto único. Mientras Bolzano y Weierstrass estaban tratando de caracterizar las propiedades de la recta real en términos de sucesiones, otros matemáticos como Borel y Lebesgue estaban tratando de caracterizarla en términos de cubierta abierta. Ahora hablaremos sobre las características topológicas, lo cual nos lleva a hablar sobre Borel, quien demostró el siguiente lema en su tesis doctoral de 1894. Resulta que el enfoque de Borel fue similar al enfoque de Heiner, utilizado en 1872 para demostrar el teorema de que una función continua en un intervalo cerrado era uniformemente continua. Cabe señalar que Dirichlet, en una conferencia en el año 1852, había demostrado ese mismo teorema de Heiner, pero a diferencia, él utilizó la noción de cubierta y subcubierta. Pero según la literatura reporta que estas notas no se publicaron hasta el año 1904. Lo que podría explicar el por qué no reconocerle su versión generalizada del lema de Borel, que actualmente lo conocemos como el teorema de Borel. La razón por la cual el nombre de Heiner se une con el teorema de Borel es que Schönfeld, un estudiante de Weierstrass, se dio cuenta de la conexión que existía entre la obra de Heiner y la obra de Borel, razón por la cual actualmente conocemos el teorema generalizado que se titula el teorema de Heiner y Borel.
Dicho teorema nos dice que un subconjunto de R es compacto si y solo si es cerrado y acotado. Existe otro aporte en la línea de la topología, el cual es el lema de Cousin, que fue publicado en 1895, y este estaba enfocado en la generalización del teorema de Boole a cubierta abierta. Dicho lema a veces conocido como el teorema de Cousin, pero se le atribuye a Lebesgue, ya que él afirmaba que era consciente del resultado en 1898 y quien publicó su prueba en 1904. El lema de Lebesgue se considera así mismo como una consecuencia importante de compacidad. 2 años posteriores, la comunidad matemática inició a cuestionarse sobre a quién se le atribuía la idea de que cualquier subconjunto cerrado acotado de R tiene la propiedad de cubierta abierta. Por la literatura podríamos decir que se la atribuyeron a Lebesgue, ya que actualmente conocemos esa propiedad como poder Lebesgue. Cabe mencionar que esa discusión se generó cuando Fischer definió por primera vez compacidad formalmente. Entonces, ¿quiénes fueron los matemáticos a los cuales se le atribuye la definición actual de compacidad? Primero debemos empezar hablando de Fischer, que es considerado el padre de la compacidad y el cual acuñó el término que actual conocemos como compacidad numerable. En su tesis doctoral de 1906, Fischer define 3 espacios. El primero, L-clases, que actualmente lo conocemos como espacios topológicos abstractos. El segundo, E-clases, que los conocemos como espacios métricos. Y el último, B-clases, que viene siendo un subespacio de los espacios métricos. Cabe mencionar que el objetivo de Fischer era definir compacidad en espacios L-clases, pero este no lo logró, entonces por lo cual nada más pudo trabajar con los espacios E-clases y B-clases y esta fue su definición de compacidad. Como Fischer dejó la oportunidad de definir compacidad en espacios topológicos abstractos, en 1914 Felix Hautefort introdujo lo que hoy conocemos como espacios de Hautefort. Con estos espacios, él pudo generalizar la compacidad numerable para dichos espacios y su aporte se conoce como compacidad punto límite. Mientras Frisch fue el primero en definir formalmente compacidad, sus contemporáneos en Rusia, Alexander y Urson, parecen ser los primeros en establecer su forma más general en el contexto de los espacios topológicos abstractos. Es quizás por esta razón que a los dos rusos se le acredita a menudo con la definición de noción de compacidad. En un artículo publicado en 1923 de Alexander y Urson aparece el concepto de compacidad por cubierta abierta, la propiedad que dice que cada cubierta abierta tiene un subcubierta finita, la cual nosotros explicamos al inicio del video. Entonces, acá se acaba la historia epistemológica del concepto compacidad. Espero que te haya gustado el video acerca de la historia epistemológica del concepto compacidad. Entonces nos vemos en videos posteriores. Hasta luego.